Esto es un trabajo del profesor Sterling Arce. A continuación vamos a tratar de resolver esta ecuación diferencial mediante el método de las ecuaciones de Bernoulli. Lo primero que debemos de apreciar es que existe una y que está elevada a la 1 y existe otra y que está elevada a la 5. La idea es que a este lado siempre exista una y elevada a la algo, si no, no se cumple el principio que nos plantea Bernoulli. Si logramos que ahí exista una y elevada a la algo, el trabajo que sigue sería un trabajo realmente simple. Nada más se trata de tratar de quitar esa y que se encuentra al otro lado del igual. Es decir, como primer paso, vamos a dividir toda la ecuación entre y a la 5, lo cual quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver, si dividimos toda la ecuación diferencial entre y a la 5, al inicio me quedaría 1 sobre y a la 5, pero recordemos que esto es lo mismo que escribir y a la menos 5. Si dividimos y entre y a la 5, recordemos que para esta parte, entonces nos quedaría 1 sobre y a la 4. Pero hay que recordar que eso es lo mismo que escribir y a la menos 4. Y es por eso que tenemos esta parte de aquí. También debemos recordar que si escribimos y a la 5 dividido entre y a la 5, el resultado sería igual a 1. Y recuerden que 7x por 1 es lo mismo que escribir 7x. A continuación debemos de observar que si derivamos esta y a la menos 4, el resultado sería específicamente y a la menos 5. Esto nos indica que ya podemos iniciar el proceso que Bernoulli propone. El proceso que Bernoulli propone es decir, existe una variable w que es igual a y a la menos 4. Entonces, observemos, en esta parte nosotros tenemos exactamente lo mismo que en esta otra parte de la ecuación diferencial. Lo único que difiere es este menos 4, pero eso lo podemos arreglar fácilmente haciendo lo siguiente. Observemos que lo único que hice fue tomar este menos 4, pasarlo a dividir al otro lado de la igualdad, y ahora sí nos queda exactamente lo mismo que teníamos al principio en la ecuación diferencial, que resulta de dividir todo entre y a la 5. ¿Para qué nos sirve esto? Observemos el siguiente paso. Ok, vamos a ver. Y a la 5 de x sobre y es lo que tenemos en esta parte. Y aquí habíamos afirmado que era lo mismo que decir 1 sobre menos 4 de w con respecto a x. Es decir, podemos sustituir el y a la 5 de x sobre de y por menos un cuarto de w de x. Si la pregunta es qué hace este menos aquí, recuerden que en el denominador no es lo más cómodo dejar el menos. Por lo tanto, lo podemos subir al numerador. Ahora, recuerden que al inicio de la derivada no puede haber nada, ni una letra ni un número. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por menos 4, lo cual sería la siguiente. Recuerden que, y además, 1 multiplicado por dw sobre dx queda lo mismo. Ahora también tenemos que recordar que, y esto es lo que tenemos en esta parte de aquí. También debemos de recordar que, y esto es lo que tenemos aquí. Cuando multiplicamos el menos 4 por este término, nos da de la derivada de w con respecto a x. Cuando multiplicamos el menos 4 por este término nos queda esto,
Y cuando multiplicamos el menos 4 por este término nos da menos 28 sobre x. Ahora tenemos una simple ecuación diferencial lineal, la cual ya teníamos inclusive una fórmula para poderla trabajar. ¿Qué era lo que decía el sistema de las ecuaciones diferenciales lineales? Lo que decía este sistema era que teníamos que determinar un mu para multiplicarlo por toda la ecuación diferencial y luego realizar una fórmula. El mu sería lo siguiente. Integrando vamos a ver, recordemos que el 4 sale de la integral, entonces me queda 1 sobre x más 1. Por eso es que la integral es menos 4 logaritmo natural de x más 1. Cuando estamos hablando de logaritmos, podemos tomar el menos 4 y pasarlo al exponente. Luego recordamos que la e y el logaritmo natural se pueden quitar y quedaría solo x más 1 elevado a la menos 4, pero como el 4 es negativo, entonces pasa al denominador positivo, lo cual quiere decir que mu es igual a esto. Ahora multiplicamos este mu por toda la ecuación diferencial que tenemos aquí y quedaría de la siguiente forma. Ahora debemos de recordar que, según la ecuación de Bernoulli, lo que sigue es escribir la siguiente fórmula. Lo cual no es más que integrar esta parte que sale de aquí e integrar esta parte que sale de aquí. Sin embargo, realizar esta integral no es un proceso tan simple, por eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, este tipo de integrales no se pueden resolver haciendo u igual a x más 1, debido a que la derivada de u no sería igual a menos 28x, o por lo menos debería de ser igual a x. En este caso no es lo mismo. Por lo tanto, debemos de separar esta integral, esta fracción, de la siguiente forma. Recordemos que a esto le llamábamos el método de las fracciones parciales, en donde, si el denominador común es x más 1, entonces la a nos va a quedar con, la b nos va a quedar con. Recordemos por qué era esto. Recuerden que hay que tomar este denominador, hay que tomar el denominador común y dividirlo entre el primer denominador. Dividirlo es hacer esto. Recordemos, el denominador de abajo es este. El denominador de arriba es este otro de aquí. El resultado de esto es, ¿por qué elevado a la 3? Aquí hay un 1 imaginario, 4 menos 1 da 3. Entonces pensamos, 4 menos 2 da 2. 4 menos 3 da 1. Y 4 menos 4 da 0. Por eso al final la D no tiene paréntesis. Ahora, aunque se vea un poco tedioso o que parezca que para algunos es difícil desarrollar esta fórmula notable, pues no queda más, hay que realizarla, si no, no podemos resolver esta integral. Esta fórmula notable se resuelve de la siguiente manera. Recordemos el primero al cubo más 3 por el primero al cuadrado por el segundo, que al ser 1 me deja la expresión 3x a la 2, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, pero el segundo era 1, 1 al cuadrado es 1, 3x por 1 es 3x, más el segundo al cuadrado, pero 1 al cubo, más el segundo al cubo. Como el segundo es 1, 1 al cubo es 1. Ahora debemos de desarrollar esta otra fórmula notable que es más conocida por ustedes, que es x más 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto quedaría, recordemos, el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo
más el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y a partir de este término, lo que sigue a continuación es nada más multiplicar la c por la x y la c por el 1, lo cual me quedaría. Vean que al final dice más d. A continuación vamos a multiplicar la a por todos los términos que hay dentro del paréntesis y también vamos a hacer lo mismo con la b. Ahora sí, lo que sigue a continuación es ir agrupando según el exponente de la x, lo cual me llevaría a escribir que solo existe una x elevada a la 3. Por lo tanto vamos a escribir a. Y entonces pensamos, en el numerador de la integral original, ¿existe alguna x a la 3? Como nos damos cuenta que no existe x a la 3 en el numerador, entonces vamos a escribir que la a es igual a 0. Luego agrupamos todos los términos que tienen x a la 2. Por ejemplo, 3a tiene x a la 2, b tiene x a la 2 y son los únicos dos términos que tienen x a la 2. Entonces podemos escribir. Ahora vamos a ver. En el numerador no existen términos que tengan x a la 2, por lo tanto podemos escribir que esto es igual a 0. Ahora, vamos a pensar en los términos que tienen x a la 1. Si observamos, 3a tiene x a la 1, 2b tiene x a la 1, c tiene x a la 1. Entonces los vamos a escribir a continuación. Y pensamos, ¿existen términos que tengan x a la 1 en el numerador original? Claro que sí, menos 28 tiene x a la 1. Entonces podemos escribir que esto es igual a menos 28. Ahora, ¿existen términos que no tengan x? Es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. Podemos ver por aquí que la a no tiene x. También podemos ver por aquí que la b no tiene x. También podemos ver por aquí que la c y la d no tienen x. Pero en el numerador no existen términos sin x. Entonces tenemos que escribir que estos cuatro términos son iguales a 0. Lo cual nos lleva a lo siguiente. En el segundo renglón, si sabemos que a es igual a 0, entonces podemos afirmar a partir de aquí que b es igual a 0. Vamos a ver por qué. 3 por 0 es 0. 0 más b es b. Y si toda esta ecuación era igual a 0, entonces quiere decir que b es igual a 0. Ahora podemos afirmar a partir de esta ecuación que, lo cual quiere decir que, veamos por qué. Como la a valía 0, 3 por 0 es 0. Como la b vale 0, 2 por 0 es 0. Esto quiere decir que c es igual a menos 28. Ya que sabemos que c es igual a menos 28, entonces nos toca observar qué sucede con esta última ecuación. Para esta última ecuación ya sabemos que a vale 0, b vale 0, c vale menos 28, d todavía no sabemos cuánto vale, y esto es igual a 0. Resolviendo, 0 más 0 es 0, 0 menos 28 es igual a menos 28, entonces el 28 pasa a sumar y el resultado es 28 positivo. Quiere decir que la d es igual a 28 positivo. Recordemos que el objetivo de todo esto era que escribiéramos esta fracción como a sobre x más 1, pero resulta que la a es 0. Por lo tanto, podemos afirmar que esta fracción se cancela. También b es igual a 0. Esta fracción también se cancela. C es igual a menos 28. Entonces, podríamos escribir lo siguiente. D es igual a 28. Entonces podríamos escribir lo siguiente. Este par de fracciones
si están dentro de una misma integral, nosotros las podemos integrar fácilmente. La fracción anterior a estas dos no son fáciles de integrar. Ahora vamos a utilizar esta integral en el procedimiento que estábamos haciendo anteriormente. Recordemos, teníamos w por la integral de menos 4 sobre x más 1 a la 5. Y esto a su vez es igual a la integral de menos 28 sobre x más 1 a la 3 más 28 sobre x más 1 a la 4. Recordemos por qué el resultado que está al lado derecho es por todo el procedimiento que habíamos hecho anteriormente. Ahora vamos a dedicarnos a resolver estas integrales. Recordemos, nosotros podemos hacer un u igual a x más 1. Entonces el de u es igual a dx. Esto lo vamos a mantener aquí con mucha atención porque es lo que vamos a utilizar para todas las demás integrales. Y es debido a lo siguiente. Nosotros, conociendo esto, a partir de ahora vamos a saber que esto lo podemos escribir siempre como 1 sobre u elevado al exponente que tenga el paréntesis. Y el de x lo podemos cambiar por du. Entonces, esta integral sería lo mismo que escribir esto. Y recordemos que se le suma 1 al exponente. Que de casualidad nos quedó tan simple como cancelar este 4 con este y por lo tanto el resultado de esta integral es 1 sobre, en lugar de la u, recordemos que habíamos dicho que u era x más 1, yo escribo 1 sobre x más 1 a la 4. Tomando en cuenta este procedimiento, vamos a observar lo que teníamos anteriormente. El resultado de esta integral es... Ahora esto va a quedar igual a la integral de la primera fracción más la integral de la segunda fracción. El problema aquí es que nosotros, después de haber realizado esta integral, deberíamos de ser capaces de observar cómo se comporta el patrón. Lo que seguiría a continuación sería resolver esta integral, que si continuamos con el patrón anterior, sería de la siguiente forma. Recordando que siempre al final debe ir más c. Ok, tenemos que en esta parte dice 1 sobre x más 1 a la 4. Este término tiene que pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad y quedaría la siguiente forma. Ok, ahora tenemos que esta ecuación no tenía w, todo estaba en términos de x o y. Entonces debemos de recordar que w era lo mismo que y a la 4, a la menos 4. Ahora, para quitar el negativo del exponente de la y, tenemos que escribir y de nuevo, para quitar el 4 del exponente de la y, tenemos que hacer lo siguiente. Recordando que si tenemos y a la 4, entonces tenemos que escribir raíz cuarta de lo que está del otro lado del igual, y así podemos quitar el exponente de la y. Ahora sí, basados en este ejemplo que acabamos de realizar, tal vez sin la necesidad de hacer fracciones parciales o tal vez sí, depende del ejercicio, ustedes van a realizar el siguiente ejercicio para comprobar si entienden el tema. Muchas gracias, joven.